Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a continuar con la tercera y última parte de este tutorial. En la cajita de informaciones te dejaré los materiales que estaré utilizando en este video. Y si terminas este proyecto, no olvides compartirme tus resultados. Vamos a comenzar trabajando en las hebras libres de la vuelta 38. Vamos a ingresar por la parte de atrás en cualquier hebra disponible y vamos a añadir hilo de color amarillo. Una vez añadido el hilo, vamos a subir con una cadena y en esa misma hebra vamos a realizar un punto bajo. Este será nuestro punto de inicio y vamos a trabajar con punto bajo en cada hebra disponible. En esta primera vuelta tendremos que realizar un total de 22 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a comenzar con 4 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2, 3 y 4. Y en el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a continuar realizando 11 puntos bajos. Terminados los 11 puntos, vamos a continuar con un aumento. Y vamos a finalizar la vuelta con 5 puntos bajos. Al terminar, nos tendrán que quedar 24 puntos. Vuelta 3, vamos a comenzar realizando 4 puntos bajos. Vamos a marcar el primer punto, llevamos 2, 3 y 4. Y en el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a continuar con 12 puntos bajos. Terminados los 12 puntos, vamos a continuar con un aumento. Y vamos a finalizar la vuelta con 6 puntos bajos. Al terminar, nos tendrán que quedar 26 puntos. Vamos a trabajar desde la vuelta 4 hasta la vuelta 10 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 26 puntos bajos. Terminada la vuelta 10, nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a deslizar. Subiremos con una cadena para asegurar y cortaremos la hebra. La hebra sobrante la vamos a ocultar en el tejido
Y así es como nos debe quedar la falda. Ahora vamos a trabajar en las hebras libres de la vuelta 48. Ingresaremos por la parte de atrás y vamos a añadir hilo de color negro. Una vez añadido el color, vamos a subir con una cadena para asegurar y vamos a trabajar con puntos deslizados en cada hebra disponible. Terminada la vuelta, nos vamos a ir a la hebra donde iniciamos y vamos a deslizar. Subiremos con una cadena y cortaremos la hebra. Y la hebra sobrante la debemos ocultar. Y así es como nos tiene que quedar. Con hilo de color negro vamos a realizar las muñequeras, vamos a hacer un nudo corredizo y subiremos con 11 cadenas. Terminadas las 11 cadenas, nos vamos a devolver con 10 puntos bajos. Una vez que terminemos los 10 puntos, vamos a subir con una cadena y vamos a cortar una hebra larga para luego coser. Y así es como nos debe quedar. Vamos a realizar dos piezas exactamente iguales y debemos coser las piezas en ambos bracitos. Con hilo de color calipso vamos a hacer el detalle de la polera, vamos a ingresar por la parte de atrás y vamos a salir en medio de la vuelta 41 y 42. Tiramos el hilo, vamos a ingresar en el punto de al lado y vamos a salir en diagonal en el punto de arriba. De esta manera vamos a tirar el hilo y vamos a pasar por debajo, tiramos y se formará un triángulo. Vamos a ingresar nuevamente en el punto anterior y vamos a salir en el punto de acá abajo. Tiramos el hilo y acomodamos muy bien. Ahora vamos a ingresar en este punto justo al ladito del hilo calipso y vamos a salir en diagonal en la vuelta de arriba. Tiramos el hilo y vamos a pasar por debajo. Acomodamos bien y así es como debe quedar. Vamos a ingresar en el punto anterior y vamos a salir en el punto de acá abajo. Tiramos el hilo y acomodamos. Y así es como va quedando. Vamos a ingresar en este puntito justo al lado de la hebra de color calipso y vamos a salir en diagonal en la vuelta de arriba.
tiramos el hilo y vamos a pasar por debajo. Vamos a ingresar en el punto anterior y vamos a salir por la parte de atrás. Ajustamos bien y así es como debe quedar. Vamos a repetir lo mismo por esta parte, pero con hilo de color morado. Y las hebras sobrantes las debemos ocultar. Miren, ya terminé de bordar con color morado y así es como debe quedar. Y ahora con hilo de color fucsia vamos a trabajar entre la vuelta 46 y 47. Vamos a ingresar por la parte de atrás y vamos a salir en la vuelta 47. Tiramos el hilo y vamos a ingresar en el punto de abajo, este de acá, y vamos a salir en diagonal en la vuelta de arriba. Miren, así es como tiene que quedar. Vamos a ingresar en el punto de abajo y nuevamente vamos a salir en diagonal en la vuelta de arriba. Tiramos el hilo y así es como va quedando. Ingresamos en el punto de abajo, vamos a salir en diagonal. Nuevamente vamos a ingresar en el punto de abajo, vamos a salir en diagonal, tiramos la hebra, ingresamos en el punto de abajo y vamos a salir por la parte de atrás. Tiramos el hilo y así es como debe quedar. Recuerden ocultar las hebras sobrantes. Con fieltro de color fucsia vamos a recortar este diseño y lo vamos a pegar en medio de las botas, más o menos a esta altura. Yo la voy a pegar con silicona líquida. Con fieltro de color blanco vamos a recortar estos diseños. Este será para la bota derecha y este para la bota izquierda. Y vamos a pegar esta pieza de la siguiente manera. La vamos a posicionar en esta parte y la vamos a pegar con silicona líquida. Y lo mismo vamos a hacer con la otra pieza. Y una vez terminado, así es como nos debe quedar. Miren, por acá tengo esta cadenita y este será el detalle que va en la falda. Con hilo y con aguja de coser vamos a ingresar por la parte de atrás y vamos a salir justo en medio de la vuelta 38. Y vamos a coser la cadenita. Vamos a ingresar por uno de los extremos. Ahora vamos a ingresar en el punto donde iniciamos y vamos a salir por la parte de atrás, justo en medio. Tiramos el hilo y ajustamos. Ahora vamos a ingresar en el otro extremo de la cadenita. Ingresamos en el punto anterior y vamos a ocultar el hilo. Tiramos la hebra y ajustamos. Y así es como nos debe quedar. Con hilo de color negro vamos a trabajar entre la vuelta 39 y 40. Ingresamos por la parte de atrás. Vamos a dar una puntada para asegurar el hilo. Y ahora vamos a pasar el hilo alrededor de la vuelta. Vamos a pasar 2 veces de esta manera. Y vamos a asegurar la hebra.
Una vez que terminemos, así es como nos debe quedar. Y el hilo sobrante lo debemos ocultar. Si tienen alguna perlita, la pueden pegar justo en medio del collar. Y ya tenemos terminado todos los detalles del cuerpo. Ahora debemos poner la cabeza y asegurarnos de que todo calce muy bien. En mi caso, dejaré la cabeza sobrepuesta, ya que queda bien firme y no se sale, pero si quieren la pueden pegar o coser. Y listo, damos por finalizado este tutorial. Espero te haya gustado mucho y si es así, dale like y comparte para que pueda llegar a muchas más personitas. Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en un próximo video.